Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 2 de julio de 2019, como siempre, gracias por sintonizarnos, gracias por estar pendiente de nuestra señal a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Trabajo, Rolando Castro. Gracias por acompañarnos, ministro. Muchísimas gracias, Neto, y siempre es un placer compartir contigo esta tribuna, ya que en muchas ocasiones he estado, pero desde otro ángulo, pero bueno, a tus órdenes y gracias al pueblo salvadoreño. En primer lugar, desde el enfoque eminentemente sindical, solo representas un sector de la sociedad, que son la clase trabajadora. Cuando ya te conviertes en ministro y tienes que ver las cosas desde el ángulo del gobierno y desde el Estado como tal, ya te conviertes en el árbitro de definir reglas claras para todos los segmentos de la sociedad. Y en primer lugar, como ministro, tomé la decisión de reunirme con todos los compañeros del movimiento sindical y decirles de que acá cuentan con un aliado siempre y cuando sean temas de responsabilidad institucional. De la misma manera me reuní con la Asociación Nacional de la Empresa Privada, con la Cámara de Comercio, con la ASI, con todos los representantes de las gremiales empresariales, diciéndoles que este ministro va a garantizar certidumbre jurídica, un total respaldo a todo el sector productivo de este país. Van a tener respaldo total. Van a garantizar incluso algunas iniciativas para desburocratizar el Estado y hacer mucho más ágil y efectivo el aparato productivo de El Salvador. Los empresarios y empresarias de este país que cumplen con la ley van a tener el total respaldo. Hay mucho empresario, pero mucho empresario bueno, que no solamente cumple con las normas legales en materia laboral, sino van aún más allá y definen políticas de estímulo incluso con los trabajadores. Yo hablé con ellos y les garanticé esto: certidumbre jurídica, apoyo, respaldo, desburocratización del Estado, agilización en los trámites de ellos, intervenir con aquellas carteras de Estado que ellos sientan que hay alguna dificultad. Les he garantizado absolutamente todo. Lo único que he pedido como condición es que, estando este ministro, valga la redundancia, como ministro de Trabajo, no puede permitir las violaciones a los derechos laborales. Y ellos me han dicho que me van a acompañar en ese proceso y que ellos van a defender a aquella empresa que garantice todo, pero no están con la disposición de defender empresas que en un momento dado estén por encima de la ley y violenten los derechos elementales de la clase trabajadora. Tenemos que devolverle al pueblo salvadoreño lo que todo este tiempo ha estado secuestrado y que prácticamente no se le ha logrado dar. Nosotros vamos a devolverle al pueblo esto. ¿Cómo se encuentra la cartera, esta cartera de Estado cuando llega Rolando Castro? ¿Cómo la encuentra? Como todo el pueblo salvadoreño lo sabe, un ministerio de trabajo con poca credibilidad, muy poco garantizador de los derechos elementales de los trabajadores, con una filosofía que el pueblo salvadoreño dice que ahí solo llegan y arreglan las cosas en función de la parte patronal, y es que vamos a cumplir el Estado de Derecho y vamos a obligar que la parte laboral respete el Estado de Derecho en materia laboral y que también los empleadores respeten, haciendo uso del apego estricto de la ley. A propósito, ¿qué métodos evaluativos tienen y de fiscalización para evitar estas prácticas que, por cierto, creo que no son nuevas, conocer de que los auditores en algún momento se prestan a este juego de intereses? Bueno, de inmediato. No hay corrupción, si lo queremos ver, ¿no? Sí, claro que sí. De inmediato hemos tenido una reunión con todo el aparato de dirección, de jefatura, y además de eso, desde el despacho estamos armando ya unas auditorías internas. Y vamos a crear una instancia del más alto nivel del despacho, donde desde ahí se va a estar controlando y fiscalizando absolutamente todos los procesos. Estamos en un proceso, valga la redundancia, de construcción de una plataforma digital, donde en el sistema va a estar bien definido cómo van los procesos de cada uno, y vamos a ver quién en esa medida ha violentado el Estado de Derecho para favorecer una u otra parte. Uno de los aspectos que esperan en esta nueva era de trabajo con el gobierno del presidente Nayib Bukele es poder lograr establecer un buen diálogo y no digamos, actuaciones que, según ellos, el gobierno anterior llamaba a empresarios de forma aparte
para crear mesas y dejando a un lado, en este caso, a la gremial empresarial. Algo que, desde luego, trajo consigo una serie de discrepancias entre el sector privado y, por supuesto, el gobierno, ¿no? ¿Esto no va a pasar en esta administración? Hubo discrepancia y además hubieron denuncias internacionales. Nosotros hemos estado condenados en OIT cerca de 5 años consecutivos y producto de la falta de consenso, de diálogo y de entendimiento. El tripartismo es lo más privilegiado para OIT y el tripartismo consiste en que el gobierno tiene que convocar al sector empresarial, a sus organizaciones más representativas y ellos, sin tener ningún tipo de intervención del gobierno, tienen que elegir de forma autónoma, soberana, a quienes representan. De la misma manera se necesita tener al movimiento laboral y movimiento sindical auténtico, no partidario, no ideologizado, se necesita tener para formar este tripartismo. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿se puede creer, ministro, que en este nuevo quinquenio vamos a tener una discusión mucho más, digamos, abierta y efectiva en cuanto a tratar el tema del salario mínimo? Sí, totalmente. Acá hay dos versiones, Neto. Una es de los trabajadores que viven del salario mínimo y nos dicen, ministro, ojalá y un día los políticos, los empresarios y ustedes, los funcionarios, pasaran viviendo 2 meses con el salario mínimo para que pudieran entender desde el enfoque nuestro cómo está el alto costo de la vida y las condiciones de vivir en una familia con un salario mínimo. Pero por el otro lado, tenemos versiones del sector empresarial, no de todos, de algunos, donde dicen que hablar de incremento al salario mínimo significa el cierre de micros, pequeñas y medianas empresas un momento dado. Ante esas dos versiones hemos tomado una decisión, solicitar a OIT consultores del más alto nivel y me dijo OIT que me envía en los próximos meses ya al mejor equipo, óigase bien esta frase, al mejor equipo a nivel mundial sobre salario mínimo. ¿Por qué? Porque yo quiero dar un debate eminentemente técnico, no ideologizado, no politizado, no con populismo. Viene esa comisión del más alto nivel profesional, pero no solo eso. Me reuní esta semana con los rectores de las universidades y también ellos me van a entregar algunos estudios que tienen y no solo eso. Gracias a todos los rectores de las universidades me han ofrecido el mejor equipo de economistas para hablar del tema de pensiones y para hablar del tema del salario mínimo. Así es que, Neto, por primera vez en la historia va a haber un debate técnico, sustentado, bien acuerpado de un marco legal y además de eso técnico, donde ni los trabajadores podrán decir de forma exorbitante, quiero esto, pero tampoco los empresarios podrán decir, quebramos esto. Y va a haber un debate técnico muy bueno. ¿Será un poquito más neutral las posturas que se reúnen? Porque tengo acá precisamente ese punto. Dice, expertos de OIT visitarán el país para hacer un diagnóstico técnico del actual salario mínimo y el sistema, digamos, y el sistema de pensiones en el país. Van a aprovechar esos dos. Sí, los dos temas. Vienen 2 consultorías del más alto nivel. Y sobre todo financiadas por OIT, porque yo les dije, miren, OIT, tengo un ministerio de los más pobres de El Salvador, lo han empobrecido debido a que ese es el diseño para que no funcione. La academia no puede estar de espalda ante los problemas de este país, Neto. Acá resulta que de repente, yo recuerdo un exdiputado que formaba parte de una comisión de Hacienda del FMLN, decía que el Producto Interno Bruto, cuando tenía la deuda del 52%, todavía era permisible, ya estábamos heredando a las 3 generaciones la deuda y que eso ya no podía endeudarse el país más. Andaba hasta una tablita que la andaba presentando en todos los medios. Ese mismo diputado del FMLN, en ese momento que era oposición, pasó después a ser ministro de Obras Públicas y de repente ya estaba pidiendo 900, 600, 800 millones de dólares y decía de que el 52 del PIB, como lo encontraron, todavía daba para endeudar el país más y los que estaban en ese momento del gobierno decían todo lo contrario. Y yo les decía a la academia, ¿y dónde está la academia dando los elementos técnicos? En el momento que la academia no esté de espalda ante los grandes problemas y retos de este país,
vamos a tener funcionarios irresponsables, adecuando los números en el marco del cargo que tenga. Pero en la medida de que la academia esté saliendo con su tanque de pensamiento, con sus planteamientos técnicos, va a corregir y va a hacer a cada funcionario responsable, porque si no se va a ver mal. Ante eso, la academia quedó muy clara en la reunión que sostuvimos y me dijeron lo siguiente: vamos a firmar la próxima semana una carta compromiso donde nos van a apoyar con todos sus mejores economistas, con sus mejores especialistas, porque hay un tema real. Estamos ya equipos multidisciplinarios, multisectoriales y multifactoriales trabajando, porque la instrucción del presidente es que uno de los legados que va a dejar el presidente de la República es un sistema de pensiones justo y digno, recomponer y reestructurar el sistema de pensiones en El Salvador. Ese es un compromiso firme, que lo tenemos que discutir, debatir lo antes posible y llegar a acuerdos donde todos los sectores y actores de la sociedad estén involucrados y salgamos con una reforma de pensiones que dignifique al ser humano y no que sea un insulto a la dignidad humana como se está dando en este momento. Cuando empezaron las quejas en OIT, cuando estaban los 198 países, y empecé a escuchar prácticamente toda una historia de 5 años de estar en una lista corta, que comúnmente los medios le llaman la lista negra de El Salvador, sentí una profunda tristeza, porque los gobiernos salientes no solamente le fallaron al pueblo salvadoreño internamente, sino que nos dejaron ante la mirada del mundo y ante los países a nivel internacional como un país violador de derechos laborales, como un país excluyente y marginador de las normas democráticas en materia laboral. Y la verdad sentí una tristeza tan profunda que dije, bueno, hay mucho más razón contundente porque el pueblo salvadoreño nombró un nuevo gobierno y ha sacado a esta gente que no solo nos ha perjudicado a nivel nacional, sino a nivel internacional. Mi compromiso fue firme y contundente. De entrada vamos a iniciar ya el proceso de reactivación del Consejo, así que OIT nos felicitó, le mandó un saludo muy especial al presidente de la República por el viraje estratégico que estamos dando en materia laboral, incluyente, pluralista y democrática. Así que en los próximos días reactivamos el Consejo. El Consejo. ¿Por qué estaba ausente de estar una figura tan importante, tripartita, gobierno, sector privado y trabajadores? Porque el gobierno anterior estigmatizó tanto que a los sectores empresariales los ubicó entre las luchas de clase, diciendo estos son enemigos de los trabajadores y los trabajadores deben de ser enemigos de los... Waldo Jiménez ayer en el programa Ernesto López Radio decía lo siguiente, veamos, quiero presentárselos. El Salvador forma parte de una lista corta de países que violan las condiciones laborales. Esta demanda data desde hace 10 años, ahí está. ¿Así es? Sí, eso así es, pero gracias a Dios, hoy que fuimos, nos dijeron de que eso ya quedaba en el congelador y que en estos 4 meses que nosotros reactivamos el Consejo, salimos totalmente ya como un Estado limpio, sólido, incluyente, pluralista y democrático. Así es que eso prácticamente ya es una página cerrada del pasado y ahora vamos con una mira al futuro. ¿Qué temas son prioritarios agendarlos en esta reactivación que pueda tener el Consejo de Trabajo? Número 1 es cómo sacamos un acuerdo con el sector productivo de combatir el eje más fundamental, que es la exclusión, la marginación. Nosotros vamos trabajando con una cuenta regresiva y el pueblo espera resultados, no dentro de 5 años, sino que el pueblo espera resultados ya contundentes y sólidos. ¿Qué garantía tienen los trabajadores para generar y promover el sindicalismo dentro de la estructura del Estado? Pregunta alguien acá. Bueno, otra denuncia que está en OIT es que asesinaron a un dirigente sindical de la alcaldía de Santa Ana y el Estado salvadoreño no ha hecho nada. Ante eso yo me comprometí a agilización total con el fiscal general de la República para llegar a los actores materiales e intelectuales de este asesinato, pero no solo eso. El día de mañana me voy a personar a las 9 de la mañana a la Fiscalía General de la República para pedir al fiscal un avance de este tema para cumplir todos los señalamientos que tenemos ante la comunidad internacional. Y 2, voy a incluir 2 personas más que han sido asesinadas producto de luchas sindicales en El Salvador y vamos a llegar a los actores materiales e intelectuales que han tomado estas decisiones. ¿Qué significa esto? Te respondo de esa manera. Vamos a garantizar que el movimiento sindical en El Salvador sea respetado. Pero no solo eso, desde el Ministerio de Trabajo vamos a conformar el Instituto de Formación Sindical para profesionalizar el movimiento sindical. Una profesionalización
En Estados Unidos y en Europa el movimiento sindical es tan digno que se ve con un respeto profundo profesional. En El Salvador se tiene un estigma muchas veces de eso y vamos a dignificar eso. Conclusión, bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele se va a garantizar la libre expresión, la movilización y la sindicalización en El Salvador. Ahora, pregunta acá un televidente, bueno, de hecho me está recordando Ernesto, ayer en tu programa de radio, el presidente de la ANEP decía de que no se pueden sentar con aquellos representantes de sindicatos que fueron creados por el gobierno anterior de forma express. Regresamos al punto de lo que hablábamos al principio. Yo no quiero que ANEP esté justificando el pasado con el presente. Si en el pasado hubieron sindicatos express eminentemente ideologizados y por eso no se sentaban ellos, pero eso forma parte ya de una historia. En este momento yo voy a garantizar reglas claras a todos. Ahora voy a convocar al Consejo. Si uno de los sectores no se quiere hacer presente, ese sector tendrá que entregar cuentas al país y a la comunidad internacional. Pero no podemos estar adelantando ni prejuiciándonos de forma anticipada ante un escenario como ese. Ok, aquí alguien pregunta también cuál es la postura que tiene, ministro, con relación a la nueva ley de la función pública. ¿Los trabajadores nos vemos afectados o realmente nos vamos a ver beneficiados? Usted ha sido un líder sindical y creo que es la mejor representatividad que podemos tener con este tema, pregunta un televidente. Ayer en tu escenario tuviste a un grupo de especialistas, creo que era de FUSADES, hablando de la ley de la función pública. Y yo a título personal veo muchos elementos positivos de la ley, muchos elementos positivos sobre la profesionalización, sobre el contrato colectivo, sobre el tema de la garantía laboral y sobre combatir aspectos como el nepotismo y otro tipo de cosas que se dan. Pero hay una cosa, yo he hablado con el movimiento sindical de este país y el movimiento sindical dice de que no fue suficientemente escuchado en la formulación de ese anteproyecto de ley. Y que incluso en la Asamblea Legislativa les dan 20 minutos para que lleguen y les dicen de que eso es lo que deben de, ese es su aporte, solo para legitimar una propuesta. He tomado la decisión que la ley de la función pública debe de ser la construcción fundamental del primer debate en el Consejo Superior del Trabajo. Así que ahí lo vamos a discutir con los trabajadores y con los empleadores. Yo no me voy a adelantar de forma unilateral a darle el apoyo a una ley que muchos sectores dicen que han sido excluidos y que no han sido debidamente escuchados. Vamos desde luego a despedir nuestro programa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.